Bienvenido al Rincón Beatle y hoy hablaremos de A Hard Day's Night. Trying to actually spend this money. What money? You get money as well. Doesn't he give any to you? No. You seen that car of his? Al inicio de los años 60, se acostumbraba que las estrellas del pop británico filmaron una película después de lograr unos cuantos éxitos, así como Elvis Presley lo hizo en los Estados Unidos. The Young Ones de 1961 y Summer Holiday de 1962, interpretadas por Cliff Richard, eran grandes éxitos de taquilla, e incluso nombres no tan conocidos como Tommy Steele, Terry Dean, Adam Faith y Billy Fury habían logrado llegar a la pantalla grande. La típica película de rock and roll trataba de un joven al que descubrían en un restaurante bar y al que lanzaban al estrellato. The Beatles deseaban hacer algo diferente, y por fortuna les presentaron al director Dick Lester, que no solo era un músico, que tocaba piano por cierto, sino que también era tan creativo visualmente como ellos lo eran musicalmente. La frescura, la emoción y su sentido del humor eran la pareja perfecta para las canciones de The Beatles. Las negociaciones de la película comenzaron en octubre de 1963 y en noviembre el escritor originario de Liverpool, Alan Owen, quien tenía la habilidad de identificar los patrones naturales del modo de hablar de The Beatles, los acompañó para observarlos en acción y así atrapar el sabor de la Beatlemanía. The Beatles tuvieron que escribir 7 canciones para el soundtrack de la película, sin antes haber visto el guión. 2 de esos temas los escribieron en París en enero de 1964. Otros más los escribieron en Miami al mes siguiente, en una ráfaga de 1 o 2 horas, y el tema que daba pie al título fue escrito en Londres en abril. Todas esas canciones, a excepción de A Hard Day's Night, las compusieron independientemente de lo que yo estaba escribiendo, dijo Alan Owen. Paul y John estaban escribiendo las canciones y las incluimos en el guión según iban saliendo las cosas. Ninguna de ellas tenía nada que ver con la historia, solo eran canciones aisladas. Hey, pardon me for asking, but who's that little old man? What little old man? That little old man. Oh, that one, that's my grandfather. Your grandfather? Yeah. That's not your grandfather. It is, you know. But I've seen your grandfather, he lives in your house. Oh, that's my other grandfather, but he's my grandfather as well. Durante los primeros 2 tercios de la filmación, aún no encontraban un título para la película. Algunos como On the Move, Let's Go y Beatlemania habían sido rechazados. El 14 de abril, al encontrarse The Beatles en los estudios Twickenham y después de grabar una secuencia que finalmente no quedó en la película, John, Paul, Dick Lester y Walter Shenson discutían algunos posibles títulos. Fueron John o Paul quienes mencionaron la metátesis de Ringo, quien solía equivocar el orden de las palabras. Se me ocurrió la frase A Hard Day's Night, decía Ringo en 1964, simplemente salió cuando fuimos a trabajar y duramos todo el día y toda la noche trabajando. Y al salir, pensando que era un de día, dije, ha sido un largo día, miré alrededor y estaba oscuro. Entonces agregué de noche. Se publicó la historia de que Ringo había hecho ese comentario después de un arduo día en el set, pero John ya había utilizado esa frase en su libro In His Own Right, así que lo han de haber dicho al menos un año antes. A quien se le ocurrió que sería un gran título para la película aún es motivo de disputa, pero como quiera que haya sido, a Dick Lester le gustó, porque presumía el ritmo frenético de la película, así como el humor de The Beatles, y cuando llevaba a John a casa le pidió que escribiera una canción con ese título para usarla en la escena inicial. Al inicio, John le entregó la letra y al siguiente The Beatles ya le estaban grabando en Abbey Road. La reportera Maureen Clapp del periódico Evening Standard fue una de las primeras en escribir sobre The Beatles. Recordaba cuando John entró al estudio el 16 de abril de 1964 con la letra escrita en la parte posterior de una tarjeta dirigida a su hijo Julian, quien apenas había cumplido 1 año de edad. La tarjeta tenía el dibujo de un niño con un suéter amarillo, sentado en un trenecito verde de juguete, y las palabras escritas en tinta negra con algunos tachones. Inicialmente la letra decía, pero cuando regreso a casa contigo, me doy cuenta de que mi cansancio se acaba y me siento bien.
Clave le dijo que a ella le parecía que mi cansancio se acaba era una oración débil. Entonces John la tachó y la sustituyó por me doy cuenta de que las cosas que haces me hacen sentir bien. Decía Maureen. La canción pareció materializarse como un arte de magia. Bastó con que John la tarareara a los demás, luego todos se pusieron de acuerdo y la tararearon, y 3 horas después tenían el disco hecho. Whoa. Do you mind if we have it open? Yes, I do. Yeah, but there are 4 of us and we'd like it open. That's if it's all the same to you, that is. It isn't. Otro cambio importante hecho por John fue: cuando estoy en casa, todo está bien desde el principio. Cuando llego a casa, todo parece estar bien. El todo parece estar bien es una idea que surgiría 2 años después en She Said. En el verso cuando era niño, todo estaba bien. Otra pequeña incorporación fue la palabra solo, en Vale la pena solo para escucharte decir. En 1967, cuando escribió A Little Help from My Friends, Cynthia sugirió que pusiera solo me siento bien, y él señaló, no, uno nunca usa la palabra solo, no tiene sentido, es una palabra para usar como relleno. La canción se grabó en 9 tomas, con muy pocas alteraciones a la letra, como ok y está bien, cambiándola a veces por el eventual a través de la noche, después de sujétame fuerte, para poder repetir la palabra tight y agregar el J. Esto tal vez fue porque la rima de las palabras tight y night ya las habían usado en I Saw You Standing There y Hold Me Tight. Antes de la 8ª toma, se puede escuchar a John que dice, ojalá tuviéramos las palabras escritas correctamente. Cuando estaban en la promoción de la película en los Estados Unidos, le preguntaron a Paul acerca de cómo se les ocurrió la canción, y Paul dijo, parecía un tanto ridículo escribir una canción que se llamara A Hard Day's Night, porque en ese momento sonaba chistoso, pero la idea surgió al mencionar que había sido un arduo día de trabajo de noche, y habíamos estado trabajando todo el día, y regresas al lado de una chica y todo está bien. A Hard Day's Night se tocaba al inicio y en los créditos al final de la película. Era la primera canción del soundtrack y se volvió el sencillo número 1 en Inglaterra y en los Estados Unidos. El actor Peter Sellers, quien fue miembro alguna vez del grupo cómico favorito de John, The Goons, recitó cada palabra de A Hard Day's Night como si fuera Laurence Olivier, recitando un monólogo shakespeariano. John admitió más tarde que este fue su periodo de dominio en The Beatles, y que no fue sino hasta que él se volvió tímido, dicho en sus propias palabras, que Paul tomó el control. John afirmaba que hasta ese momento la mayoría de los sencillos del grupo habían sido escritos por él o él había sido el vocalista principal. La única razón por la que Paul cantaba en la canción A Hard Day's Night era porque John no podía alcanzar las notas altas. Y bueno, con eso termina el video de hoy. Espero te haya gustado el video. No olvides comentar aquí abajo si quieres de que hable sobre alguna canción en especial de The Beatles. Y te agradecería bastante si dejas tu buen like y te suscribes. Y así el canal vaya creciendo más. Sin más que decir, gracias. But these young men I'm sitting with wondered if 2 of us could come over and join you. I'd actually myself, only I'm shy. I'm sorry, miss, you mustn't fraternize with me prisoners. Prisoners? Convict in transit, typical old lads, the lot of them. You are? You are? Get out, ladies! Get out while you can!